Muy buenas noches, Dios les bendiga, feliz Día del Padre a todos los papás presentes y a los que después van a escuchar por el audio. Muy feliz día. Cuando estaba acá en las canciones, es como que Dios fue cambiándome el mensaje. Lo tengo todo escrito en la computadora, lo que pensaba decir, compartir, porque ustedes saben que estábamos hablando del crecimiento de la iglesia, de los hermanos, de dejar la niñez espiritual y avanzar hacia la madurez y ver algunas características de una persona madura espiritualmente. Los que estuvieron el domingo próximo pasado se acuerdan que hablamos de que ser templo del Espíritu Santo es una característica que marca a una persona que conoce al Señor y que va madurando, y que el hacer la voluntad de Dios es lo principal. Entonces estaba luchando ahí en el banco y digo, bueno, tendría que seguir predicando de eso, pero si ustedes me permiten, de parte del Señor sentía de que tendría que compartirle un poco mi testimonio del Día del Padre. Cuando yo tenía 12 años, mi papá se separó. Pero quiero contarle un poquito antes la situación. Nosotros vivíamos en Buenos Aires, después nos mudamos a La Cruz, Corrientes, y cuando estaba en Buenos Aires mi familia trabajaba muy bien porque era de oficio marroquinero, esos que trabajan en cuero. Cartera, monedero, sobre, todo en cuero. Y en ese tiempo, era el tiempo un poquito antes de los militares, se trabajaba muy bien, se exportaba, entonces el cuero valía muchísimo, o sea que económicamente estábamos muy bien. Nos mudamos a Corrientes, íbamos a ir a vivir a Goya, Corrientes, y por una circunstancia terminamos viviendo en La Cruz, Corrientes, un pueblito chiquitito. No sé, tendría 5.000 habitantes. Nadie usaba una cartera, nadie usaba un monedero, nadie usaba nada de cuero. Entonces el trabajo de mis padres no funcionaba en ese lugar. Y mi papá entonces dijo, bueno, voy a hacer algo. Y se puso una marroquinería, una tapicería. Porque el que sabe de marroquinería, la tapicería es mucho más fácil. Entonces se puso a trabajar de día en una tapicería. O sea, él tenía las máquinas, todo, entonces podía ser tapizado de autos, de sillas, de todo lo que sea tapizado. Pero también, como estar acostumbrado a tener un buen ingreso, a la noche se trabajaba en el hospital de chofer de la ambulancia. Vieron que en los pueblos, cuando hay un enfermo grave, lo mandan a la ciudad para que lo puedan atender. Entonces, de día trabajaba en la tapicería y de noche trabajaba en el hospital. Y claro, a veces tenían que ir a Corrientes Capital, tenían que esperar que manden alguien está recuperado, entonces se quedaban a la noche ahí. Al otro día volvían al pueblo, a La Cruz, Corrientes. De tanto ir y venir con la enfermera que iba y venía, empezaron a tener buena amistad, a quedarse a dormir por ahí porque tenían que quedarse a dormir. Y la cuestión es que terminó con una relación con esta enfermera. Bueno, entonces nuestra casa se hizo un batahola, o sea, fue una relación difícil de ahí en adelante. Y cuando yo tenía 12 años, él terminó separándose de mi mamá. Entonces, bueno, les cuento algo un poquito también, algo íntimo, ya que estoy contando. Se peleaba muchísimo. Y era golpes todo el tiempo, gritos, peleas, golpes. Y un día mi papá le da una trompada a mi mamá y queda todo un charco de sangre.
Entonces yo dije, bueno, nunca más voy a dejar que le pegue. En casa siempre había armas. Vieron que la gente del campo, siempre tenía armas, rifles y esas cosas. Entonces yo dije, me voy a buscar el rifle y una vez más que le pegue, lo mato. Aunque viva mi vida en una cárcel. Y por supuesto se lo dije al Señor. Y esa vez, cuando quedó el charco de sangre, yo ya me iba a buscar el rifle. Y cuando me iba por el pasillo de la casa, porque en una casa media grande teníamos, escucho el portazo y mi papá se va de la casa y nunca más vuelve. Yo dije, bueno, gracias Señor. Porque no sé, digamos, después cómo iba a vivir con eso encima de matar a tu propio padre. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo. La cuestión es que se va, después pasa el tiempo, llega el Día del Padre. Y yo dije, bueno, no tengo un papá para ir a decirle con toda esta situación. Entonces me arrodillé y le dije a Dios, desde ahora, Dios te voy a decir todos los días del Padre, feliz día papá. Y eso hice hasta el día de hoy. Cada día del Padre me aparto en algún lugar, a veces lo hago a la mañana temprano, a veces pasa el día, pero cada día del Padre le digo feliz día papá, a Dios. Después me entero que hay un versículo que dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmo 27:10. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y me tomé de esos versículos y desde ahí todo el tiempo que se habla del Día del Padre, yo es como que, no solo por ser hijo, por haber entregado la vida a Jesús, sino por haber hecho ese compromiso con Dios y cada Día del Padre decirle feliz día, papá. Entonces, eso era a los 12 años. Después, a los 15 volvimos a Buenos Aires y no tenía la imagen de un padre. Pero había un hermano en la iglesia donde nos congregábamos, en San Justo, que era muy seriote, pero como que para mí fue como una imagen de un padre. Nunca se lo dije, nunca, porque era muy tímido, no tímido, muy tímido. Pero él fue la imagen en ese momento, en ese tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto también? Que a veces los hombres de la iglesia, sin querer, y las mujeres mayores, podemos ser la imagen de un papá que falta o de una mamá que falta. Con nuestra forma, con nuestra presencia en la iglesia, este hombre estaba siempre, no faltaba nunca. Era un maestro mayor de obra, pero él estaba siempre. Hasta el día de hoy me acuerdo, Darré de apellido. Y sus hijos sirven en el Señor, están involucrados, bueno. Con el tema del Día del Padre, como les dije, siempre se lo dije a Dios y Dios fue fiel. Hoy cuando escuchaba un poco los testimonios, sentía de cambiar el mensaje, porque la presencia de Dios está aquí en medio nuestro. Y yo no sé si usted percibe, pero es como que da a veces como ganas de llorar o cae alguna lágrima, porque cuando Dios está tocando el corazón, toca las fibras más íntimas. En ese tiempo, se separaron mis padres, 12 años, yo era asmático, sufrí un montón, había llorado muchísimo, pero todas las noches, o sea, antes de separarse,
yo escuchaba las peleas, porque en una casa se escucha a la noche, y yo me iba a arrodillar, me arrodillaba en la cama donde dormía, me arrodillaba y me ponía a orar. Hasta que a veces me quedaba dormido orando ahí, por ellos, por mi papá y por mi mamá. De que no se peleen más, que se arreglen, y de última después ya oraba que se separen, porque ya era un infierno en la casa. Pero siempre oraba por la salvación de mi papá, porque yo entendía que una persona sin Cristo se va al infierno, porque Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Él vino para salvarnos y redimirnos. Entonces siempre que podía le hablaba a mi papá. Le regalé una Biblia, le hablé del Señor, y él me decía, yo soy católico, así que no voy a cambiar de religión. Gracias por lo que me da, soy católico, no voy a cambiar. Está bien, pasaba el tiempo y yo sufría porque no podía verlo a él convertido. Pero después pasó el tiempo y Dios me dijo, servime a mí y deja tu familia en mis manos. Hice eso. Dije, bueno, Señor, si eso es lo que vos me pedís, me puse a servir, dejé la facultad, me fui al seminario, ustedes saben eso, me puse a estudiar teología, estudié esos 5 años de teología, y me puse a servir a Dios. Mi papá había tiempos que yo podía hablar con él y había tiempos que no podía decir nada, porque era chocar y chocar y chocar. Pero no hace mucho, ¿cuánto hace, Miriam? Ustedes tienen más memoria. Que falleció, 2 años. Sí, 2 años que falleció. Un tiempito antes que él fallezca, se había enfermado y era un fin de semana largo, una semana larga. Yo sentía muy fuerte de parte del Señor que tenía que ir a cuidarlo, pero no por cuidarlo, sino para llevarle el Evangelio una vez más. Entonces me fui, lo estuve cuidando, él tenía 84. Estaba bien, pero después de ese tiempito se enfermó y ya necesitaba un cuidado. La cuestión es que yo lo atendí. Dije, bueno, Miriam me dijo, no te vayas a pelear con tu papá. No, digo, voy a cuidarlo nomás. Porque vieron que cuando hay roce, parece que las cosas se van agrandando, no achicando los roces. Una palabra, una cosa, otra cosa, y se iba agrandando las cosas. Entonces me fui con esa actitud, me fui, le serví, le atendí, le preparé la comida, le llevé a acostar, todo lo que... Y ya me iba a ir a acostar yo, y me dice, ¿no vas a rezar por mí? Le digo, bueno, pero primero vamos a leer la Biblia. Bueno, sí, le digo, ¿tenés una Biblia? Sí, me dice, la que vos me regalaste hace mucho, y la tenía en la mesita. Todos los días la leo. Ah, bueno, le digo, entonces vamos a usar esa Biblia. Yo tenía mi Biblia, pero quería saber si ella... Entonces leíamos. ¿Y qué iba a leer? Juan 3:16, todo de la conversión. Entonces, la aprovechaba. Una noche, otra noche, orábamos y después el otro día era común y así hablábamos un montón de cosas, Huellas Perdidos, de la política. A la noche de vuelta. Y una noche le digo, papá, ¿vos querés entregar tu vida a Jesús? Sí, me dice. ¿Pero entendés lo que te estoy diciendo? Sí, me dice. Y la cuestión es que hicimos la oración de entrega. Para mí fue el gozo más grande. Nos fuimos a dormir. A la otra noche me dice, ¿qué hago con mis santitos? Como todo católico tenía un montón de santitos. Y me dice, estaba por ir al curandero, porque vieron que el católico va mucho al curandero, y más el católico correntino es la iglesia y el curandero es lo mismo, para que le cure. Me dice, pero no voy a ir, él me dijo.
Porque si ahora Jesús está en mi corazón, yo no necesito ir al curandero. No, papá, le digo, no tenés que ir más al curandero. Tenés que entregar, o sea, tenés que confiar plenamente en Dios. ¿Y vos vas a orar por mí? Sí, digo, yo voy a seguir orando por vos, pero vos seguís firme. ¿Lees tu Biblia? Le digo, yo podía estar una semana nada más, y ya me tenía que volver a Formosa. Entonces, le digo, ¿lees tu Biblia? Le digo, yo voy a estar orando por vos allá y vos estás orando por mí acá. La cuestión es que desde ese día, ni santito, ni ningún curandero más. Mi hermano, como está alejado del Señor, de Buenos Aires le llevaba un curandero a mi papá para que le ore como estaba enfermo. Antes de que mi hermano llegue, mi papá tiene un accidente, se levanta, tiene un accidente, le llevan al hospital a la mañana, le dicen a mi hermano, bueno, váyase tranquilo, esto es un golpe en la cabeza nomás, si pasa algo le avisamos. A las 3 de la tarde le avisan que falleció. O sea, aunque mi hermano quería llevarle el curandero para que le ore o le haga lo que le haga, Dios no permitió ni en esa circunstancia. Y dimos gracias a Dios que también falleció de esa manera, porque él vivía en la Cruz Corrientes. Yo estaba viviendo en Formosa y mis hermanos viven en Capital, en Buenos Aires. Entonces, ¿quién iba a ir a cuidarle allá? ¿Quién iba a ir a atenderle? Porque el que tiene un enfermo sabe lo que hay que ir, llevarle, atenderle, ir con el PAMI, los remedios, un montón de cosas. Pero aún en eso vi la misericordia de Dios. Desde ese día que él se convirtió, nunca más un curandero, nunca más un santo, y Dios se lo llevó de una manera que ni siquiera mi hermano, que iba con esa intención, no pudo ir, porque si no él lo iba a recibir y bueno, papá, te traje esta persona para que a ver qué te pueda ayudar. Porque no se le dice curandero, se le dice médicos en algunas regiones. A los curanderos se le dice médicos. El médico que estudió y el otro médico. Pero no, ya sabe, el nombre es curandero, no vamos a cambiar. Así que cuando estaba ahí sentía de compartirles esto porque es el obrar de Dios y es predicar a Cristo lo único que nos puede cambiar la vida a las personas y la fidelidad. Yo puedo contarle millones de testimonios de que Dios nunca dejó de ser fiel a mi vida, que me ayudó, que me sostuvo, que me acompañó en los diferentes momentos. Y ese versículo, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Siempre fue así, en mi vida como experiencia. Porque en un momento mi papá se fue, pero mi mamá, éramos 4 hermanos, tenía que trabajaba todo el día para sostenernos y tenía que cuidar a los hermanos más chicos. Como yo era el más grande, no tenía, la atención de mi papá por todo lo que le conté, pero tampoco la atención de mi mamá, porque ella no quisiera, sino porque no le daba el tiempo de trabajar todo el día, porque en ese tiempo, a mi mamá, a mi papá no le pasaba nada de la mantención a mi mamá. O sea que mi mamá se tenía que arreglar sola con 4 hijos. Pero Dios siempre fue un padre, una madre y un amigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y siempre fue así. Yo cuando me sentía solo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y continuamente lo decía y lo proclamaba. Yo creo que lo conté acá. Yo no quería ser pastor, porque había estado cerca del pastor y había visto lo que sufrían los pastores. Entonces yo dije, Señor, yo voy a servirte en todo lo que vos quieras, pero no pastor. Entonces me salí del secundario
Me fui a estudiar en la universidad. Dije, Señor, corresponsal de guerra, eso sí. Hoy estaría, no sé, en Israel, en la guerra contra Irán, o en Rusia, en Ucrania, en algún lado. Pero ese papá Dios siguió trabajando, y entendí que Él quería, o sea, le entregué mi vida toda, completa a Dios, que el hacer su voluntad era prepararme, dejar la facultad, dejo la facultad, me iba bien, trabajaba y estudiaba, pero me iba bien, toda mi vida trabajé y estudié, desde la mitad del secundario trabajaba, ahí hacía changas y después ya trabajaba en trabajos completos. Hubo un tiempo que trabajaba 12 horas de corrido, tenía 1 hora para el trabajo, 12 horas de trabajo y después de ahí me iba al seminario. 4 horas más y después tenía 1 hora más para ir así que calcule cuánto dormía por día. Pero Dios siempre fue fiel. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes en esta noche. Quizás no te haya tocado lo que me tocó a mí, pero aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, aunque no sientas el amor ni el cariño de un papá presente, de una mamá presente, por X motivo, porque a veces están, porque me ha tocado mucho, están pero no están. No pueden compartir, no pueden abrir su corazón, no pueden decirle lo que les está pasando, pero Dios siempre está. Dobla tus rodillas, contale a Dios todo. Yo le conté que le iba a matar a mi papá físico. Le dije, Dios, si una vez más yo agarro el rifle que está en el ropero, sabía dónde estaban las balas también, y lo mato. Pero Dios en su misericordia no quiso eso. Contale todo, contale lo bueno, lo malo, lo que te alegra, lo que te enoja, lo que entendés, lo que no entendés, porque a veces oramos, por supuesto, en una oración, en una iglesia uno tiene que orar sobre lo que se pide. Bueno, hermano, demos gracias por tal cosa, pero cuando uno está en la intimidad con Dios, uno puede orar lo que está adentro. ¿Qué le vamos a ocultar a Dios si Dios sabe todo? Si Dios ya sabe todo lo que nos está pasando, ¿cómo le vamos a decir, Señor, te alabo y estoy re enojado? Yo le digo, Señor, estoy enojado por esto, y después sí, Dios nos lleva a alabarle. Por eso están los salmos imprecatorios. Si ustedes los leen, se dan cuenta que dice, Señor, destrúyelo. Y después dices, ay, Señor, qué bueno es estar en tu presencia y que vos me sostuviste, y como que ya cambia la oración del salmista. Pero oremos a nuestro Padre Dios, literal Padre Dios, como sentimos, como vemos las cosas. Y el que va a cambiar nuestro corazón es Dios. El que va a cambiar nuestro corazón es Dios. Por eso quería contarles eso de mi papá. Porque antes de que fallezca, habrá sido unos meses antes, Dios me permitió ir y vi el cambio en él, en poquito tiempo. Se entregó a Jesús, siguió leyendo su Biblia, dejó los santos y dejó los curanderos. Porque a veces hay gente que se entrega a Jesús, pero vos no ves ningún cambio. Supuestamente se entregó y no ves ningún cambio. Dice, bueno, si se entregó, algo tiene que haber cambiado. Y siempre fue mi preocupación predicarle. Algo que Dios puso en mi corazón, predicarle a mi familia. A todos. Y en la escuela, a todos. Bueno, casi en todos los lugares también. A predicar el Evangelio todo el tiempo, porque el único que cambia, el único que llena el corazón, el único que puede transformarnos es Dios. Jesús adentro. El resto
Yo el domingo pasado decía que los ministerios lo pueden hacer una persona inconversa, pero eso no porque no se pueda, sino porque como seres humanos tenemos esa capacidad. Pero lo que no pueden es llevarle a una persona a Cristo. Solo un creyente puede llevar a otro a Cristo. Solo. Ni los ángeles. ¿Se acuerdan cuando Cornelio estaba orando y se le apareció un ángel y dijo, mandame a buscar a Pedro, un tal Pedro, para que venga y te hable? Los ángeles no pueden predicar el evangelio, solo nosotros podemos llevar, y un creyente puede llevar a convertirse a otro, un inconverso no. Solo aquel que tuvo la experiencia de una vida cambiada y transformada. Así que cada día del Padre para mí antes era una tristeza. Hoy es un gozo y una alegría. Antes era decir, bueno, mi papá Dios siempre está. Mi otro papá está en cualquiera. Pero hoy puedo decirle, mi papá Dios siempre ha sido fiel. Y mi papá terrenal también me está esperando en el cielo. Porque entregó su vida a Él. Y ese tiempito Dios le dio pocos años. Yo creo que quizás para que no se aparte, para que ese fuego del Señor que estaba en Él no se apague. Pero Dios me permitió llevarle a los pies de Cristo. Quisiera que, como les dije, en otra ocasión les voy a predicar otra característica de una persona que ha madurado y que ha dejado la niñez espiritual, la carnalidad, todo lo que estamos viendo de 1 de Corintios. Pero quisiera que puedan juntarse en familia. Aunque nos movamos un poco y creo que podamos cambiar un poco y por un lado no está tan lleno que podemos movernos y orar en familia y orar para que si alguno de nuestra familia todavía no conoce al Señor, lo pueda conocer. Porque lo más lindo va a ser llegar al cielo y por supuesto, primero al Señor, abrazarlo con todo, pero después a los parientes, a los amigos, a los conocidos. ¡Qué bueno que estás acá! ¡Qué bueno verte! Y encontrar a todos los seres queridos que Dios nos permitió conocer en esta tierra. ¿Amén? Así que vamos a buscar de orar en familia y terminar de esta manera. Y gracias porque, bueno, de esta manera y orar para que todos conozcan al Señor. Ese es el objetivo. Todos de la familia conozcan al Señor. Si alguien está solo, por supuesto, búsquese a alguien para orar, no se quede solo. Estamos con la familia espiritual. Nadie se quede solo. Donde el Turín busque a alguien ahí. Pero la idea, somos familia espiritual también, pero que oremos por los inconversos en esta noche, por aquellos que no conocen al Señor y necesitan conocer al Señor, necesitan, y sos vos y soy yo los que estamos cerca para predicarle el Evangelio, para regalarle una Biblia, para insistir y volver a insistir de que Dios toque sus corazones. Cuando oren, yo voy a terminar con una oración. Así que si ya están juntos, por favor, estén orando. Si todos en tu familia son creyentes, da gracias. Alabá el nombre del Señor. Pero si hay uno que no conoce al Señor, clamen por esa persona. Si hay algunos que se apartó del camino, clamen por esa persona, para que vuelva a los caminos santos de Dios, para que conozcan al único y suficiente Salvador Jesucristo,
para que sus vidas sean transformadas. Querido Dios, alabamos, bendecimos tu nombre. Feliz día, papá. Feliz día, Señor, que eres el Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, pero también eres Padre de huérfanos, defensor de viudas. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, con todo Jehová me sostendrá. Señor, yo ruego por esta iglesia, por mis hermanos, y rogamos como iglesia por aquellos seres queridos que no te conocen, para que puedan conocerte, para que sus ojos sean abiertos, el velo sea quitado y puedan recibir la luz del Evangelio de Jesucristo, puedan recibir el mensaje de salvación, puedan creerlo y tomarlo como propio para sus corazones y sus vidas. Señor, pedimos por salvación por nuestros seres queridos, pedimos por salvación por nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros conocidos. Señor, que podamos ver más y más personas salvas, más y más personas que te conocen a ti, Señor, que el día que tengan que dejar este mundo, las puertas del cielo se les abran. Señor, sabemos que no es por buenas obras, es por tu gracia. Por gracia, dice tu palabra, somos salvos por medio de la fe. Y esto no nuestro, pues es un don, un regalo de Dios. Señor, rogamos por salvación, para que muchas más personas aquí en Catamarca te conozcan a ti, al único y sabio Dios. Te conozcan a ti, Señor, tengan una experiencia viva, real contigo y puedan decir: Jesús está en mi corazón, Jesús entró en mi corazón y me cambió. Gracias por los testimonios de hoy, Señor, gracias por cada testimonio de fidelidad de tu nombre. Gracias por tu obrar. Sigue obrando, Señor, salvación, vida eterna. Gracias, Señor. Padre de huérfanos es nuestro Dios y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Amén. Para cerrar, y un día se los voy a contar, hoy no, todo lo que pasé con mi papá, tuve que aprender mucho el tema del perdón. Perdonar, si no, no podría estar acá parado. Pero eso es para otra ocasión. Dios los bendiga muchísimo.